Hola, ¿qué tal, estimados amigos y seguidores? En esta ocasión hablaremos de un tema que nos ofrece información muy interesante a cargo de un especialista en hechos o accidentes de tránsito. Con la finalidad de conocer lo que implica desarrollar esta actividad que en ocasiones nosotros o bien algún conocido debemos atravesar por tan desafortunadas situaciones. Sin más, le agradecemos su presencia y participación al ingeniero David Santiago Valencia y le damos la más cordial bienvenida. Esto es Mexicanos en Directo. Comenzamos. Ingeniero, muchísimas gracias por aceptar la invitación de esta emisión de Mexicanos en Directo. ¿Nos podría ofrecer una introducción del tema que vamos a tratar el día de hoy? Sí, gracias por la invitación a Mexicanos en Directo. Y sí, por supuesto, el tema de hoy va a ser accidentes de tránsito o hechos de tránsito. ¿Sí? Esto va dirigido a licenciados en Derecho, a los policías, a los licenciados en Criminalística, a los estudiantes en Criminalística, a los estudiantes que están en Derecho también, y en público en público en general. ¿Por qué? Porque todos están expuestos a un accidente de tránsito. Ingeniero, ¿qué diferencia hay entre accidente de tránsito o hechos de tránsito? Mira, primeramente, la legislación habla que son hechos de tránsito, ¿sí? A nivel nacional son accidentes de tránsito. Pero ya introduciéndonos a la materia, dentro de la ingeniería, estaríamos hablando de actos y condiciones inseguras. Esto sería ¿qué es un accidente de tránsito? Otros países hablan de accidentes de tránsito. Aquí en el país tenemos varios autores que hablan de accidentes de tránsito. No hablamos de hechos de tránsito. Habíamos comentado que son los actos y condiciones inseguras. En los actos inseguros tenemos al factor humano, que es el conductor y es el peatón. El conductor porque tiene desconocimiento del reglamento de tránsito, porque está enfermo, se puede producir un accidente de tránsito, porque al efectuar maniobras de cambio de carril lo hace sin las debidas precauciones, exceso de velocidad, estado de ebriedad, ¿sí? Es lo que podría ocasionar un accidente de tránsito. Tenemos al factor peatón. En el factor peatón tenemos que tiene desconocimiento del reglamento de tránsito, porque él cree que puede efectuar el cruzamiento por cualquier lugar. No, hay zonas de seguridad donde ellos tienen que efectuar el cruzamiento, que son esquinas y zonas marcadas con zonas peatonales. También hay puentes a desnivel y puentes peatonales a parte superior, ¿sí? Esas son las partes donde debe de efectuar el cruzamiento el peatón. Muchas veces lo desconocen y lo hacen donde sea. Si un peatón se encuentra enfermo, normalmente por la presión, al subir las escaleras pues se agita, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Cruzan por debajo del puente, pero eso no debe de ser, ¿no? Los atropellan y desgraciadamente pierden la vida, ¿sí? Otra, también están en estado de ebriedad los peatones y efectúan el cruzamiento igual por donde sea. Eso es con respecto al acto inseguro. Y ya dentro de las condiciones inseguras también tenemos el factor vehículo. El factor vehículo es que porque tienen mal los neumáticos, la calefacción está mal, sus limpiadores, no tiene buen sistema de frenos o un sistema de dirección, ¿sí? Entonces es lo que puede ocasionar que se pueda accidentar ese vehículo y producirse un accidente de tránsito. También tenemos las condiciones climatológicas. Esas condiciones climatológicas que es la oscuridad, ¿sí? Cuando llueve intensamente, cuando cae granizo, la nieve, múltiples factores que pueden intervenir en el medio ambiente, que no haya iluminación, que la iluminación que hay no es la necesaria para poder yo circular. Aunque yo traiga mis unidades de luz, no es lo suficiente para yo poder evitar un accidente. También tenemos el factor de topográfico del terreno, que las vías no son apropiadas, las curvas no tienen un buen peralte, hay pendientes
ascendentes o descendentes muy prolongadas que pueden ocasionar un accidente o dejar un vehículo estacionado en una pendiente sin obedecer las señales lo que marca el reglamento de tránsito. Siempre hay que poner una calza en la parte posterior para que no se vaya a venir a irse hacia abajo. También tenemos que ya ahora hay calles que ya los mismos vecinos ya reducen el arroyo de circulación poniendo macetones para impedir el paso de vehículos. O en su caso también tenemos que hay gente que ya se cree dueña de la vía pública y pone sus negocios en esas circunstancias. Entonces esto es hablar ahora sí dentro de la ingeniería. Vamos, para mí es un accidente de tránsito, no un hecho de tránsito. Hay autores que ya les había comentado, hablan de hechos de tránsito. Para mí es accidentes, aunque la legislación desgraciadamente habla de hechos de tránsito. Como ya lo habíamos comentado, el ingeniero Santiago Valencia es un perito. Pero ingeniero, yo le quiero preguntar, ¿quién es un perito? ¿Qué es un perito? ¿Y qué tipos de peritos hay? Un perito, hablando en general, es una persona experta que tiene la habilidad de hacer, en este caso, en un hecho de tránsito, poder analizar un evento. Es decir, la persona especializada para hacer un dictamen en materia de tránsito terrestre. Ahora, ¿qué tipos de peritos existen dentro de la Procuración de Justicia? Estamos los peritos de hechos de tránsito que pertenecen a la Fiscalía. También están los peritos cívicos que hacen también dictámenes de tránsito, pero nada más que ellos no hacen dados a la fuga, homicidios. Ellos nada más hacen, como vulgarmente se tiene conocido, son golpes lamineros, es lo único que hacen. También tenemos los de peritos del tribunal. Vamos, en el tribunal también existen peritos de terceros en discordia que determinan la causa del hecho, pero es en el tribunal cívico, ¿sí? Son en el ámbito civil, ¿sí? En el penal nada más tenemos ese tipo de peritos. Ingeniero, vamos a poner el ejemplo de un accidente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, cuando te encuentras involucrado en un accidente de tránsito, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primeramente, que no haya lesionados en ese momento. Y si hay lesionados, pues mandar a llamar a los elementos de emergencia para que te presten auxilio. Ya posteriormente podrás llegar a los policías remitentes para llevarte al Ministerio Público, porque en este caso no va a haber ningún arreglo porque existen lesionados. Es cuando te llevan a la Fiscalía, de acuerdo al lugar donde fue el accidente, te van a llevar a la Fiscalía correspondiente. Ahí en la Fiscalía se van a iniciar una carpeta de investigación. Esa carpeta de investigación ya el remitente, los policías van a poner a disposición tanto a los vehículos como a los conductores. Ya dentro de eso, pues ya el Ministerio Público levantará su carpeta de investigación, tanto la entrevista de cada uno de los conductores, o en su caso, a lo mejor fue un atropello, pues ya después recabarán la entrevista de este peatón. Posteriormente, ya el Ministerio Público, por un método que se llama SIAP, manda la intervención para el perito de tránsito, tanto el perito de tránsito como la policía de investigación. ¿Para qué? Para que el perito vaya, recabe, investigue los datos con respecto a esa colisión. ¿Cuáles son? Sacará los nombres de los conductores y también de los vehículos, ¿sí? Es lo que va a hacer ese perito. Ingeniero, ya nos platicó lo que se hace cuando uno está involucrado en un accidente de tránsito. ¿Y qué sucede? Se preguntará a nuestros suscriptores cuando uno cuenta con un seguro. ¿Cuál es la función entonces de una aseguradora en este caso? Mira, con respecto a las aseguradoras, ¿cuál es su función de una aseguradora? Prestarte el auxilio. En esa prestación de auxilio, de todos modos, ellos te van a acompañar, van a llamar a un asesor jurídico para que se presente al Ministerio Público.
Ajá. Aunque tenga seguro, van a tener una responsabilidad de los dos imputados. Entonces tiene que haber un especialista para que diga quién es el responsable en ese hecho de tránsito, ¿sí? Entonces en este caso el seguro nada más sirve para darte una asesoría, ¿sí? Ya el Ministerio Público determina quién es el causante del hecho. Ingeniero, dándole seguimiento ya a la función del perito una vez asignado, ¿cuál sería entonces ese procedimiento que llevaría a cabo el perito? Primeramente, lo único que tiene que hacer el perito es hacer un dictamen. ¿Y qué es un dictamen? Ajá. Es un dictamen, es un método, el método científico. Se habla de método científico y técnicas de investigación, ¿sí? Este método científico, todo el mundo trabaja con el método científico, aunque uno no quiera, pues hay procedimientos, ¿no? Y en estos procedimientos, cuando hablamos de método científico, pues dice, ay, pues, ¿de qué hablamos, no? Hablamos de un planteamiento de problema, hablamos de experimentación, hablamos de hipótesis, ajá, y ya de esas hipótesis tenemos un resultado. ¿Y qué es lo que hacemos los peritos? Pues ya habíamos comentado que hay que revisar las entrevistas. Ajá. Hay que, luego, después de haber revisado las entrevistas, directamente nos vamos a la investigación, que es revisar los vehículos. Ya al revisar los vehículos vamos a ver que esos vehículos presentan daños por cuerpo duro, presentan daños por cuerpo blando, depende del tipo de choque que haya sido. Si fue una colisión con otro vehículo, pues va a presentar daños por cuerpo duro. Pero si es un atropello, pues ese vehículo va a presentar daños por cuerpo blando. Entonces ya revisamos los vehículos. Lo principal, dar las características de esos daños de esos vehículos, ¿sí? ¿Por qué? Porque posteriormente, en base a esos daños que presenta ese vehículo, yo como perito voy a tener que deducir la velocidad a la que circulaba ese vehículo. Ya después que estoy de haber revisado los vehículos, me tengo que trasladar al lugar de los hechos para hacer una investigación en el lugar de los hechos. Sí pueden existir huellas de frenamiento, desplazamiento, huellas de rodamiento o huellas de cuerpo duro en el lugar de los hechos. A lo mejor después de la colisión, alguno de los vehículos se daña su neumático, entonces el RIN va a dañar la cinta asfáltica. Y es lo que vamos a hacer, determinar las causas de ese hecho en base al reglamento de tránsito y en base a todos los elementos técnicos que contamos, ¿no? Habíamos dicho que teníamos que deducir la velocidad a la que circulaba el vehículo. Ya después de haber revisado ese lugar, el ámbito de donde fue el hecho, vamos a leer las entrevistas de cada uno de los imputados, y esos imputados son declaraciones subjetivas que nada más son orientativas para nosotros. Ya nosotros tomaremos en cuenta algunas de ellas para verificar si fue cierto o no. Y hacemos nuestro planteamiento de hipótesis. Y tenemos que confirmar esas hipótesis. Ya le damos al Ministerio Público o juez una conclusión con respecto a ese hecho que investigamos. Correcto. Todo eso entonces está aterrizado de alguna manera en el dictamen pericial. Sí, efectivamente. Damos una opinión técnica al juez o al Ministerio Público. Correcto. Él ya tiene la facultad de indicarle a los imputados quién es el responsable del hecho. Ingeniero, cuando uno se encuentra involucrado en un accidente de tránsito, ¿es necesario que los vehículos se muevan? Cuando existe un occiso en el lugar de los hechos, es importante no mover esos vehículos. Aquí entra una que se llama cadena de custodia que se debe de seguir. Los primeros respondientes, que son los policías, ellos deben de acordonar y preservar el lugar de los hechos para no alterar los indicios que existan en esa zona de investigación, ¿sí? Entonces, los policías tienen la responsabilidad de preservar y acordonar ese lugar de los hechos para que no se mueva nadie. Sí, efectivamente hay occisos en ese momento, pero no pueden entrar porque pueden alterar ese lugar de los hechos.
Es importante seguir esa cadena de custodia, porque si no seguimos esa cadena de custodia, ese asunto se puede caer, ¿sí? Ya en el ámbito penal. Y aquí, y cuando llegan los peritos, pues el policía sigue la cadena de custodia y se le entrega al perito, ¿sí? Que este caso sería el perito criminalista que va junto con el fotógrafo y con el perito de tránsito. Ingeniero, entonces, confirmando, cuando uno tiene un accidente de tránsito y no hay un occiso, entonces sí podemos mover los vehículos, no hay ningún problema. Efectivamente, tú puedes mover los vehículos, porque normalmente siempre dicen los de la aseguradora, no se mueva, así deja los vehículos, no es necesario. Entorpeces la circulación en la vía pública y puedes ocasionar otros accidentes. Importante luego inmediatamente mover tu vehículo, ¿sí? Y no hay ninguna, ya posteriormente, pues si llegas a un acuerdo, a un arreglo con la persona, pues ya no va a haber ningún problema, ¿no? A lo mejor no te llegas a ningún arreglo, pues te vas al Ministerio Público y ahí intervendrán los peritos y determinarán la causa del hecho. No es necesario quedarse los vehículos en el lugar. Correcto. Ingeniero, usted como perito, entonces, ¿hacen alguna representación acerca de la escena del accidente? Por supuesto, cuando llegamos al lugar de los hechos hacemos un croquis. Croquis quiere decir un dibujo a mano alzada. Posteriormente hacemos una planimetría, que esa planimetría está a escala y donde hacemos una dinámica de cómo fue la colisión, por medio de dibujos. Ahora en la actualidad ya siguen las recreaciones virtuales, ahí podemos también hacer esa recreación, ¿sí? Pero lo que se hace dentro de la Procuraduría es la planimetría. Correcto. Ingeniero, ya en la escena, ¿cuál es el equipo que usted requiere para realizar esa investigación? ¿Nos puede hablar un poquito acerca de su equipo? Primero, de acuerdo a la normatividad que nos rige a los peritos en hechos de tránsito, siempre debemos de contar con un pantalón de mezclilla, unas botas antiderrapantes y un chaleco antirreflejante. Es lo principal. ¿Por qué? Porque eso es seguridad para uno, como en ese momento somos peatones, que estamos investigando en el lugar de los hechos. También debemos de contar con un flexómetro, con una tabla, con hojas donde vamos a estar nosotros escribiendo. Normalmente se dice que con escuadras, pues es un croquis a mano alzada lo que se hace en ese momento. También debemos de contar con un odómetro, vulgarmente conocido como perrito, que nos sirve para medir la calle. Antes éramos 2 peritos, ¿no? Pero a cabo de esta situaciones económicas que ha existido dentro de las fiscalías, pues han ido reduciendo los peritos. Entonces ya nada más hay un perito por turno y a eso es a lo que se dedican. Nada más con el odómetro medimos las calles, banquetas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una recreación de esa planimetría que ya tenemos. Entonces ese es equipo necesario. También cuando es de noche debemos de contar con una lámpara para revisar el lugar de los hechos y revisar los vehículos. Es muy importante tener esos elementos que son necesarios, el material que es necesario tener en ese momento. Ingeniero, ¿qué otros elementos se requieren para la integración de ese dictamen pericial? Mira, habíamos hablado hace rato de que cuando se hacía la investigación de la revisión del vehículo para observar sus daños y tenemos que medir los daños, largo, ancho y profundidad, esos elementos de investigación que hacemos nosotros nos sirven para calcular la velocidad a la que circulaban esos vehículos al momento de colisionarse. Al momento de colisionarse esos vehículos, si dejó alguna huella de frenamiento, podemos aplicar una fórmula, por esa huella de frenamiento, podemos aplicar una fórmula que se llama energía-trabajo, que dice que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces que multiplica a la gravedad por el coeficiente de fricción por la distancia de la huella de frenamiento. Sabemos nosotros que el coeficiente de gravedad dentro de la Ciudad de México es de 9.81 al nivel del mar. A nuestra altura es 9.78 metros sobre segundo.
Y el coeficiente de fricción siempre depende del estado de los neumáticos y de la cinta asfáltica. Con ese método podemos determinar la velocidad a la que circulaba el vehículo antes de colisionarse, porque después de colisionarse interviene la deformación del daño, y en esta deformación del daño podemos meter vamos a investigar la ficha técnica de ese vehículo. La ficha técnica de ese vehículo, ¿qué quiero con esa ficha de ese vehículo? Saber el largo, el ancho, el alto, el peso, ¿sí? Y la batalla de ese vehículo, que es la distancia entre ejes, porque así me lo exigen algunos métodos. Tenemos el método de Mahenry, Prasad, y esos métodos me dicen, oye, pero ¿cuánto mide la batalla? Pues tanto mide. ¿Cuánto pesa el vehículo? Ahora dime el coeficiente de rigidez del vehículo. Si fue en la parte frontal, tiene un coeficiente de rigidez A y un B. Entonces ya buscamos nosotros en las tablas y ya ponemos su coeficiente de rigidez A y B. Hay otro método que me exige un método, el punto G, que también se busca. Nosotros ya lo reiteramos, que dice que el punto G es igual al coeficiente de fricción B entre el coeficiente A, ¿sí? Es así como nosotros trabajamos con respecto a ese cálculo para calcular la velocidad por una deformación de un daño, cuando son colisiones entre dos vehículos. Pero cuando vamos a hacer otro cálculo por un atropello, podemos hacerlo por el método de Collins o Mahenry, es Collins y Shirley. Cualquiera de los dos podemos usar cuando es un atropello. Pero hay otro método que dice Harper, pero Harper, ¿para qué nos sirve? Harper nos sirve para determinar a qué velocidad circula el vehículo cuando atropella a un peatón. Antes, dentro de la Procuración de Justicia, desconocíamos eso. Nosotros nada más nos abocábamos a la entrevista o a la declaración del conductor, que decía, pues yo venía circulando como a 20 kilómetros por hora. Vas y revisabas el vehículo y hasta el parabrisas estaba el daño, ¿no? Entonces no podíamos decir nada porque no teníamos un sustento técnico. Ahora en la actualidad ya tenemos sustentos técnicos y ya podemos decir, este vehículo, de acuerdo al método de Harper, dice que va a 50 kilómetros por hora. Ya esto es técnico, entonces ya determinamos si tenía la distancia y el tiempo para evitar el atropello, ¿sí? O hay otra técnica, es tiempo contra tiempo, si el conductor tenía el tiempo y el tiempo suficiente para evitar el atropello. Entonces desde ahí, por eso esos métodos son importantes. La investigación a cuando revisamos nuestro vehículo, cuando son dos colisiones entre dos vehículos o cuando es un atropello. Es la importancia que nosotros debemos en nuestro dictamen, esa memoria de cálculos debe de existir en ese dictamen. Por eso nuestro dictamen es algo extenso dentro de esta investigación de tránsito terrestre. Entonces, lo que es la ficha técnica de los vehículos y la memoria de cálculo también forman parte, y digo de manera muy importante, en lo que es el dictamen pericial. Sí, exactamente, es importante. Por eso, como lo vuelvo a reiterar, depende del hecho. Cuando son dos vehículos, pues tenemos varios métodos para determinar la velocidad. Habíamos dicho que Mahenry o Prasad por su deformación de su daño, ¿no? Pero aquí esta técnica también me habla de otro método que se llama método de tumbas. Este método de tumbas es para medir el daño. ¿Y cómo voy a medir ese daño? ¿Sí? Vamos, la longitud del vehículo de largo, yo lo voy a medir desde el neumático posterior de su eje hasta las 450 que haya. Si el vehículo mide 450, entonces del eje posterior hasta adelante. De ahí voy a empezar yo a hacer mis medidas. Pero dicen estos métodos que puedo hacer de 2, 4 o 6 medidas para hacer yo el cálculo de la velocidad del vehículo que se colisionó. Puede ser con la parte frontal o el del costado, ¿sí? Ese es mi trabajo, hacer esa investigación y recrear al Ministerio Público o al juez. Estimados suscriptores, recuerden ubicarnos como Mexicanos en Directo. Ingeniero, ¿les podría proporcionar a nuestros amigos que nos están viendo sus redes sociales y su número de contacto por si tienen alguna duda que quieran
aclararla con usted? Sí, claro que sí. Mi red social va a aparecer en mi pantalla, en mi número telefónico. Estoy para servirles. Espero que esta plática les haya gustado mucho para toda la gente y que no tengan desconocimiento. ¿Qué hacer cuando están en un accidente de tránsito? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Sí? Porque todos estamos expuestos a esos accidentes de tránsito. Y en su caso, alguna duda que tengan, ya tienen mis redes sociales ahí en la pantalla. Y recuerden, hay peritos que trabajan mal. Para eso estamos nosotros, para darles una orientación con respecto a ese trabajo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Hasta la próxima.